Bueno, y vamos a hablar de nuestras muñecas y ese dolor que a veces, señora, usted dice, es que ni siquiera puedo escurrir los trapos o estoy en la noche y me da ese hormigueo. Incluso voy a abrir una puerta o un envase, un frasco y no tengo fuerza, doctor. Muy buenos días, el doctor Felipe Mesa, que es ortopedista, nos habla de este tema, doctor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando sentimos ese jalonazo, no tenemos fuerza y estamos tratando de, no sé, este movimiento, por ejemplo, algo tan básico como escurrir un limpión y las señoras nos comparten que no tienen esa fuerza, incluso les agarra un dolor que les llega en algunos casos hasta el codo, doctor? Correcto, en estos casos se puede tratar de el síndrome del túnel carpal. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la compresión del nervio, de un nervio que se llama nervio mediano a la altura de la muñeca. Entonces hay ciertos factores de riesgos, dentro de los más frecuentes son los movimientos de extensión y flexión. Por lo tanto, están asociados más que todo a las actividades repetidas. Entonces, en este tipo de movimientos... Pero, doctor, nosotros hacemos este movimiento. En este tipo de movimientos, sentís adormecimiento en lo que es el pulgar, el segundo dedo, el tercero, aquí. Y exactamente la mitad del cuarto dedo. Entonces, es muy sugestivo de que tenga el síndrome del túnel carpal. O sea, cuando yo siento ese dolor, ese correcto. hormigueo, probablemente sea el túnel carpal. Muy probablemente, doctor. Y hay que acudir inmediatamente con el especialista. Ahora, doctor, ¿hay alguna forma de hacer esto para cuidarme ese túnel carpal o ya, o sea, ya si se lesionó, o sea, prevención me refiero, doctor, ¿hay alguna manera? Claro que sí, hay algunas medidas de manejo conservador que vamos a ver más adelante en cuanto a la hora de realizar los movimientos. De manipular ese tipo de movimiento. Ahora, doctor, una de las cosas que más aqueja a las señoras es, y uno ve, y no hay fuerza y usted dice, ¿me puede abrir esto? Incluso hay dolor cuando hago movimientos tan básicos como abrir un frasco en la casa. Claro que sí. Usualmente en etapas más avanzadas el síndrome del túnel carpal afecta los músculos del dedo pulgar. Entonces ocurre lo que es la debilidad. Por lo tanto, el paciente no va a tener esa fuerza para abrir o para abrir la manija de la puerta. Exactamente. Se le caen las cosas de la mano, se le cae el sartén, no puede abrir los frascos. Las tazas, incluso levantar una taza un poquito pesada con café, claro, con té, alguna bebida. Sí, cuando se presenta este tipo de síntomas de debilidad es indicativo de que la enfermedad ya está avanzada. O sea, Sí, ya está avanzada, entonces ya hay que hacer un tratamiento más que todo quirúrgico. Ahora, doctor, y reiterando un poco, o sea, esas señoras que van a agarrar un vaso, van a agarrar una taza y no pueden, se les zafa de las manos, no pueden hacer ese movimiento de tensión, de cerrar y tener esa presión. Claro que sí. Para poder sostener, doctor. Sí, claro que sí. Eso se explica porque al final del túnel del carpo, el nervio da unas ramas que son las sensitivas, que es cuando produce ese hormigueo, ¿verdad? Ese entumecimiento. Y hay otra rama que afecta, que es para estos músculos del pulgar. Entonces, por eso no puede realizar ese tipo de actividades. Ahora, doctor, cosas puntuales que podemos hacer en casa. Aquí aplicamos hielo, aplicamos calor. ¿Qué sería lo más recomendable? Ok, para casos leves es muy frecuente que el paciente indique: tengo un adormecimiento, un dolor muy grande que me despierta durante la noche. Es increíble el dolor, el adormecimiento, y tengo que agitar las manos hacia arriba para que se me alinee el dolor. Sí. Exactamente. Para esos casos iniciales está indicado colocar una férula. Esa férula, lo que uno realiza, hay estudios que demuestran que los movimientos en flexión... Ponerlo, doctor, para ejemplificar. ¿Qué es lo que hace entonces la férula? ¿Está al otro lado? No, está bien. Con la férula lo que vamos a buscar es que la muñeca esté en una posición neutra, ¿ok? Entonces esto es lo que va a buscar la férula, ¿ok? Evitar ese tipo de movimientos de flexión y extensión que van a producir un aumento de la presión dentro del túnel del carpo. Entonces cuando estás dormida, flexionar la muñeca, entonces aumenta la presión dentro del túnel del carpo. Muchas mujeres dormimos así. Correcto. Nos llevamos la muñeca al rostro. Correcto. Y eso entonces empeora, me imagino. Sí, exactamente. Entonces lo que buscamos con la férula es evitar que la muñeca se flexione o se extienda.
Esto también es muy útil para la gente que utiliza el teclado y está en este movimiento. Claro, constantemente. Aquí, sí. Es doloroso para ellos. Ahora, doctor, ¿por qué tenemos esta naranja? Usted nos iba a dar un ejemplo de infiltración, ¿es lo que vamos a hacer con esto? Sí, pero previo a la infiltración hay otros manejos conservadores que la paciente puede hacer en la casa. Cuando hay dolor, usualmente el dolor no es lo clásico, es la sensación de adormecimiento. Pero cuando hay dolor o rigidez, se recomienda la terapia física. Dentro de ellos está guantes de parafina, tanque remolino, pero en casa el paciente puede realizar medios de contraste. ¿En qué consiste? Acá, correcto. En tomar una bandeja de agua fría con hielo y un recipiente con agua caliente. Entonces se van a hacer 5 inmersiones de 4 minutos. ¿Aquí? Ajá. 4 minutos en agua caliente y 2 minutos en agua fría. 5 inmersiones. Y moviendo los dedos, ¿ok? Inmediatamente, doctor, paso de uno a otro, sí. sin ningún periodo de descanso. Termina 4 minutos, 2 minutos. Así, 5 inmersiones, terminando siempre con el agua caliente. Perfecto, doctor. Listo. Y lo último entonces sería la infiltración. En caso de que todas estas medidas conservadoras fracasen, hay una última medida conservadora que es la infiltración. ¿En qué consiste la infiltración? Ok. El nervio mediano no pasa solo a través del túnel del carpo, pasa acompañado por 9 tendones flexores de los dedos. Esos tendones se pueden inflamar, el tejido que rodea el tendón se puede inflamar, hace una tenosinovitis. Entonces lo que buscamos con la infiltración es disminuir o desinflamar exactamente de los tendones. Perfecto. Doctor, le agradecemos mucho su tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy amable, doctor. Mucho gusto.